Nos han vendido la primera cruzada como la épica historia de miles de caballeros santos marchando hacia Jerusalén, movidos únicamente por una fe inquebrantable. En el imaginario colectivo perduran reyes devotos, estandartes bendecidos y una gesta divina e inevitable. Pero la historia real es mucho más oscura, extravagante y perturbadora. Desde fanáticos desnortados que siguen a gansos ungidos por el Espíritu Santo mientras siembran el caos a su paso, hasta sangrientas masacres en nombre del cielo. La mayor guerra santa de la Edad Media no nació del fervor religioso en los templos de Roma. Ni por una revelación divina en los desiertos de Judea. La primera cruzada se diseñó en la penumbra de los despachos imperiales de Constantinopla, forjada en la mente de un emperador bizantino desesperado que pretendía salvar su imperio a cualquier precio. Y perfeccionada por un papa exiliado que buscaba desesperadamente una forma de legitimar su poder. Lo que la historia consagró como una epopeya sagrada fue, en realidad, la mayor y más brillante campaña de manipulación política y propagandística que el mundo había conocido. Una jugada maestra donde Jerusalén no era el objetivo principal, sino el anzuelo perfecto para arrastrar a miles de hombres a una carnicería. Hoy veremos la verdadera historia del nacimiento de las cruzadas. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Otro con esa historia. El 1 de abril del año 1081, en pleno Jueves Santo, un joven de tan solo 25 años irrumpía con sus tropas en una Constantinopla sumida en el caos. Tras un cruento saqueo, aquel audaz general tomaba las riendas del imperio. Alejo I Comneno era proclamado emperador de los romanos en la majestuosa iglesia de Santa Sofía. Su ascenso no fue una casualidad, sino el clímax de una época convulsa. Perteneciente a una estirpe de gran prestigio y sobrino del exemperador Isaac I, Alejo había forjado sus habilidades bélicas tras el desastre de la batalla de Manzikert en 1071. Mientras el imperio bizantino se desmoronaba entre traiciones, emperadores destronados y la habitual y cruel costumbre de cegar a los rivales políticos, un adolescente Alejo de apenas 15 años ya demostraba un talento militar brillante, combatiendo tanto a normandos como a turcos selyúcidas. A lo largo de una década repleta de insurrecciones, Alejo se convirtió en la espada indispensable de la corona. Sofocó rebeliones de generales insurgentes como Nicéforo Brienio, lo que le valió casarse con Irene Ducas para emparentar con la dinastía imperial. Y aplastó con astucia la revuelta de Nicéforo Basilakios, aprovechando la traición de sus propios hombres. Sin embargo, en la sombra, las ambiciones de la familia Comneno no dejaban de crecer. Instigado por su influyente madre Ana Dalasena y respaldado por su romance secreto con la propia emperatriz María de Alania, Alejo esperó el momento perfecto para dar el golpe definitivo. Esa oportunidad de oro llegó con una incursión normanda en Épiro. Designado para sofocar la amenaza por ser el único comandante capaz, Alejo partió con el ejército, pero al llegar a Tracia dio media vuelta para marchar hacia la capital. Sabiendo que no podía rendir las murallas por la fuerza, recurrió al ingenio y compró la lealtad de los mercenarios germanos que custodiaban una de las puertas, logrando así reclamar la púrpura real. Una vez en el trono, Alejo demostró ser un líder profundamente pragmático. En lugar de perpetuar las guerras civiles, transformó a viejos enemigos en valiosos aliados. Pactó con el líder turco Süleyman ibn Kutalmish, permitiéndole instaurar el sultanato de Rum a cambio de auxilio militar y de convertir sus territorios en un escudo protector frente a nuevas invasiones. Así, el joven militar no solo conquistó el poder, sino que sentó las bases para salvar al imperio de su propia destrucción.
Mientras Constantinopla se reorganizaba, el mundo islámico que la rodeaba distaba mucho de ser un bloque monolítico. Lejos de la imagen de una marea turca imparable y unificada, la realidad a finales del siglo XI era la de un Islam profundamente fracturado. Por un lado persistía el cisma religioso y político entre el califato fatimí del Cairo, de corriente chií, y el califato abasí de Bagdad, de fe suní. Por otro lado, la propia marea selyúcida comenzó a desintegrarse rápidamente tras la muerte del sultán Malik Shah en 1092. El imperio selyúcida se fragmentó en atabegatos y rivalidades dinásticas entre príncipes locales que luchaban ferozmente entre sí en Siria, Anatolia e Irak. El sultanato de Rum, establecido de forma independiente en Nicea, era solo una pieza más en un tablero musulmán caótico, incapaz de coordinar una ofensiva definitiva contra Bizancio. Aprovechando esta fragmentación exterior, Alejo I emprendió durante la década de 1080 una reconstrucción interna colosal que devolvió la estabilidad económica y fiscal al imperio. Tras años de devaluación de la moneda provocados por la crisis de la batalla de Manzikert, Alejo aplicó una reforma monetaria radical. Retiró de circulación las monedas devaluadas y creó una nueva divisa de oro de gran pureza, el hiperpirón, que restableció la confianza comercial en todo el Mediterráneo oriental. Reorganizó además la administración tributaria e hizo un uso magistral de la diplomacia mercantil, otorgando concesiones a repúblicas como Venecia a cambio de protección naval. Todo esto permitió reactivar el comercio, rellenar las arcas del Estado y financiar un ejército profesional reclutado con pragmatismo. Esta contundente recuperación desmonta de golpe el relato historiográfico occidental tradicional, el cual ha retratado erróneamente la batalla de Manzikert como la sentencia de muerte instantánea e inevitable del Imperio bizantino. Frente al mito del gigante agonizante que proyectó Occidente para justificar las cruzadas como un rescate desesperado a una cristiandad oriental al borde del abismo, la realidad histórica demuestra que Bizancio no cayó ni se rindió. Gracias a la inteligencia geopolítica de Alejo I y a la fragilidad interna de sus vecinos musulmanes, el imperio no solo sobrevivió al colapso, sino que experimentó en la década de 1080 un notable renacimiento económico e institucional que le permitió seguir siendo una superpotencia clave durante casi más de un siglo. Sin embargo, el delicado equilibrio que Alejo I había constituido con tanto esmero comenzó a resquebrajarse a medida que la geopolítica regional saltaba por los aires. La frágil paz con el sultanato de Rum se esfumó en 1086 cuando Suleimán ibn Kutalmish fue asesinado tras enfrentarse a otros rivales musulmanes en Siria. La situación empeoró drásticamente en 1092 con la muerte de Malik Shah, el gran sultán del imperio selyúcida. La desaparición de ambos líderes provocó la fragmentación absoluta del poder islámico en Anatolia. Lejos de ser una ventaja para los bizantinos, la pérdida de interlocutores estables convirtió la península en un polvorín sin ley, donde caudillos locales y bandas de turcomanos independientes invadieron nuevamente los territorios imperiales sin respaldo de tratados previos. Por si fuera poco, la tormenta perfecta también golpeó desde dentro del propio Palacio Imperial. A medida que las guerras de frontera desgastaban las arcas y las tropas, la oposición política en Constantinopla fraguó una poderosa red de conspiraciones para derrocar a Alejo. La más grave de ellas estalló en 1094, encabezada por Nicéforo Diógenes, hijo del depuesto emperador Romano IV, y respaldada en las sombras por antiguos aliados del propio Alejo, como la ex-emperatriz María de Alania. El complot que pretendía asesinar al emperador en su tienda de campaña durante una expedición militar fue descubierto a tiempo, terminando con el cegamiento de Diógenes y la caída en desgracia de la facción rebelde. Acorralado por el caos turco en sus fronteras orientales, las incursiones cumanas en el norte y la traición latente en su corte, un exhausto Alejo I se vio obligado a buscar una solución desesperada en el exterior. Una petición de auxilio militar al Papa Urbano II, que sin él saberlo acabaría desencadenando la Primera Cruzada.
Y fue precisamente ahí donde se forjó uno de los giros geopolíticos más calculados de la historia. Al verse acorralado en todos los frentes, Alejo I no envió su célebre carta al Papa Urbano II solicitando auxilio para liberar la Tierra Santa. El verdadero objetivo del emperador era mucho más prosaico y terrenal. Necesitaba mercenarios occidentales disciplinados para reconquistar las fortalezas perdidas en Anatolia y estabilizar sus fronteras. Sin embargo, para movilizar a la cristiandad latina no bastaba con ofrecer una paga por recuperar ciudades estratégicas, que a los caballeros europeos les eran totalmente ajenas. Para seducir a las masas y a la nobleza feudal de Occidente, hizo falta instrumentalizar el símbolo supremo del imaginario cristiano, Jerusalén. La idea de rescatar el Santo Sepulcro de manos de los infieles se convirtió en el cebo perfecto. Un gancho épico y sagrado que transformó lo que debía ser una operación de socorro militar a sueldo en una vorágine de fervor religioso descontrolado. Roma y el papado se apropiaron entusiasmados del relato para extender su propia autoridad espiritual, impulsando a miles de cruzados a emprender una marcha fanática bajo la promesa del perdón de sus pecados y la gloria divina. Alejo, que solo buscaba tropas profesionales para sofocar incendios locales, acabó abriendo las puertas de su imperio a un ejército ingobernable de devotos y aventureros que marchaban engañados por el mito de Jerusalén, iniciando un choque de civilizaciones que escaparía por completo al control de la propia Constantinopla. El Papa Urbano II no era en absoluto la figura majestuosa, omnipotente y rodeada de riquezas que la iconografía posterior nos ha hecho imaginar pontificando desde la Basílica de San Pedro. En los años previos al histórico Concilio de Clermont de 1095, el hombre que movería los cimientos de la cristiandad era, a efectos prácticos, un fugitivo político. Ocupaba la cátedra de San Pedro desde un exilio forzoso y precario, incapaz de poner un solo pie en el Vaticano sin arriesgar su propia libertad o su vida. La Santa Sede, el corazón físico y espiritual de la Iglesia latina, estaba ocupada y gobernada con mano de hierro por su peor pesadilla, Guiberto de Rávena, coronado con el nombre de Clemente III, el poderoso antipapa respaldado por las armas y el dinero del Sacro Imperio Romano Germánico. Para comprender la magnitud del engaño y la desesperación con la que Roma abrazaría la llamada de Bizancio, es obligatorio sumergirse en las entrañas de la brutal querella de las investiduras. Décadas antes, el papado reformador había entrado en una guerra total con el poder secular por el control de la Iglesia. ¿Quién tenía la autoridad legítima para nombrar obispos y otorgar los feudos eclesiásticos, el Papa o el emperador? Cuando el Papa Gregorio VII se atrevió a excomulgar al temible emperador germánico Enrique IV, la respuesta imperial fue aplastante. Enrique IV marchó sobre Italia, sitió Roma y colocó a su propio candidato en el trono pontificio, Clemente III. Cuando Eudes de Lagerí fue elegido pontífice en 1088 bajo el nombre de Urbano II, heredó una institución deshecha, arruinada y despojada de su centro neurálgico. Clemente III contaba con la lealtad de la mayor parte del episcopado alemán e italiano, disponía del apoyo de las grandes familias de la nobleza romana y dominaba los palacios apostólicos. Urbano II, por el contrario, era un papa errante que debía vagar por el sur de Italia y Francia, dependiente de la protección armada de los duques normandos y del apoyo de señores feudales de segunda fila. Roma era para él una fortaleza enemiga. Aunque en algunas ocasiones logró infiltrarse temporalmente en la ciudad eterna para celebrar misas en la clandestinidad, San Pedro y gran parte de Roma seguían en manos del antipapa imperial. En este escenario de asfixia política y teológica, la posición de Urbano II era sumamente frágil. Si el antipapa Clemente III consolidaba su poder con el respaldo del emperador germánico, el ala reformadora de la Iglesia quedaría erradicada, y el pontificado legítimo caería en la irrelevancia absoluta. Urbano II no necesitaba un milagro espiritual, necesitaba desesperadamente un golpe de efecto político de dimensiones colosales.
Una maniobra propagandística y estratégica tan sobrecogedora que eclipsara la autoridad del emperador, borrara la legitimidad de Clemente III de un plumazo y unificara toda la nobleza guerrera de Europa bajo su propio estandarte. Y entonces, en el momento de mayor desesperación para el exiliado pontífice, llegaron a sus manos las cartas enviadas desde Constantinopla por Alejo I Comneno. El emperador bizantino solo buscaba un contingente modesto de caballeros profesionales para recuperar un puñado de fortalezas en Anatolia. Sin embargo, en la mente brillante y acorralada de Urbano II, aquel mensaje de auxilio no fue interpretado como un asunto militar menor en Oriente, sino como el billete dorado hacia su propia salvación política. Urbano vio al instante lo que nadie más había sido capaz de ver: la oportunidad perfecta para redefinir el papel del Papa en el mundo medieval y aplastar definitivamente al antipapa Clemente III. La jugada maestra de Urbano II consistió en reinterpretar la petición de Alejo a una escala universal. Si lograba convencer a los reyes, duques y varones de la cristiandad latina de que abandonaran sus disputas locales para marchar bajo su mando supremo, se convertiría de la noche a la mañana en el comandante espiritual y político de todo el mundo cristiano. El emperador Enrique IV y su antipapa Clemente III quedarían reducidos a meros espectadores al margen de la mayor empresa divina jamás llevada a cabo por la humanidad. ¿Qué legitimidad podía reclamar un antipapa refugiado en Roma por las armas de un emperador terrenal, mientras el verdadero vicario de Cristo movilizaba miles de guerreros para liberar el sepulcro de Jesús? Urbano II convirtió la llamada de auxilio de Bizancio en su gran plataforma de propaganda personal. Recorrió los caminos de Francia convocando asambleas e ignorando deliberadamente la autoridad de su rival. Al proclamar la expedición a Jerusalén en el Concilio de Clermont, el Papa sin sede no solo prometió la salvación de las almas de quienes marcharan a Oriente, se arrogó el derecho de perdonar pecados, eximir deudas y dirigir la política exterior de todos los reinos de Europa. Era una toma de poder absolutista disfrazada de fervor religioso. El impacto estratégico fue devastador para las pretensiones de Clemente III. La idea de la cruzada prendió como un incendio forestal en la psique europea. Nobles que antes acataban los decretos del antipapa o del emperador germánico de repente juraron lealtad al proyecto de Urbano II, ansiosos por obtener gloria, tierras y la indulgencia plena de sus culpas. La opinión pública y el poder feudal de la cristiandad se alinearon masivamente detrás del pontífice exiliado. Clemente III y Enrique IV quedaron marginados, petrificados ante la marejada ideológica que Urbano había desatado desde la nada. Lo que ni el propio Alejo I ni la nobleza europea sospechaban era que toda la epopeya de la Primera Cruzada había sido dinamitada y reelaborada en los despachos del exilio papal. Jerusalén no era solo una ciudad sagrada retenida por el Islam. Era el instrumento político perfecto, ideado por un papa destronado para expulsar a su rival de Roma. Urbano II instrumentalizó la fe de millones de personas y la desesperación militar de Constantinopla para ganar una guerra civil en la propia Iglesia latina. Al agitar el fantasma de la liberación del Santo Sepulcro, el Papa sin Vaticano logró transformar su condición de prófugo exiliado en la de árbitro supremo indiscutible del destino de Occidente, condenando al olvido a Clemente III y demostrando que, en el ajedrez geopolítico del siglo XI, la fe podía ser más letal que las armas. El 27 de noviembre de 1095, en un campo abierto a las afueras de la ciudad francesa de Clermont, el Papa Urbano II no pronunció un simple sermón eclesiástico. Desplegó una de las operaciones de manipulación psicológica e ingeniería social más devastadoras de la historia. Consciente de que no contaba con ejércitos propios ni con el respaldo de la sede vaticana, el pontífice exiliado recurrió al arma definitiva, la mente medieval. Para transformar el mensaje de auxilio de Bizancio en un movimiento de masas, Urbano construyó su discurso en torno a 3 claves psicológicas minuciosamente articuladas que tocaron las fibras más sensibles, oscuras y profundas de la sociedad de la época.
La primera clave psicológica abordó el gran cáncer social de la Europa feudal, la violencia descontrolada entre la propia nobleza guerrera. A finales del siglo XI, la clase caballeresca estaba atrapada en un bucle sangriento de vendetas, saqueos de campesinos e incursiones entre señores feudales vecinos. Urbano II apeló directamente al sentimiento de culpa y a la fragmentación de esta élite guerrera, confrontándolos con su propia miseria moral y recriminándoles que se estuvieran despedazando violentamente entre hermanos bautizados mientras la verdadera fe se desmoronaba. Para solucionar esto, el Papa no intentó erradicar el instinto bélico de los caballeros, sino que lo canalizó hábilmente hacia un enemigo externo. Construyó el concepto de la gran cristiandad, una identidad universal y superior que situaba la lealtad a la fe por encima de los feudos, las lenguas o los reinos locales. De repente el barón francés y el duque normando ya no eran rivales territoriales, sino soldados de una misma familia sagrada amenazada por un enemigo común. Al redefinir la violencia, Urbano operó un cambio de paradigma psicológico brutal. Matar a un cristiano pasó a ser un fratricidio abominable que conducía al infierno, mientras que matar al infiel en Oriente se convirtió en un acto de fraternidad, justicia y defensa de la familia cristiana universal. La guerra interior se transformó así en paz social mediante la exportación del conflicto. La segunda clave fue la indignación visceral impulsada por el sensacionalismo atroz. Para motivar a hombres a abandonar sus tierras y emprender una marcha de miles de kilómetros hacia lo desconocido, no bastaban las apelaciones abstractas a la teología. Hacía falta tocar la fibra del ultraje y la venganza de sangre. Códigos que la nobleza feudal entendía a la perfección. Urbano II pintó una narrativa explícita y morbosa sobre los padecimientos de los cristianos en Oriente, hablando de profanaciones de altares, torturas grotescas, violaciones de peregrinos y la mutilación sistemática de los lugares sagrados. El punto central de esta retórica del horror fue la profanación del Santo Sepulcro de Jerusalén, la tumba vacía de Jesucristo. En el código de honor feudal, permitir que la herencia o la casa del señor fuera ultrajada por sus enemigos sin responder con las armas constituía una deshonra imperdonable. Urbano aplicó este mismo principio al dios cristiano, presentando a Cristo como un señor feudal despojado de sus tierras patrimoniales por los musulmanes y desafiando a los caballeros a convertirse en sus vasallos vengadores. El Santo Sepulcro dejó de ser un destino de peregrinación para convertirse en un símbolo ultrajado que exigía una restitución sangrienta, donde la violencia punitiva se justificó como la máxima demostración de amor filial hacia un Dios humillado. La tercera y más poderosa clave psicológica atacó el terror más profundo del hombre medieval, la condenación eterna. Los caballeros feudales vivían atormentados por la paradoja de su propia existencia, pues su oficio era la guerra y el derramamiento de sangre, actos que la Iglesia condenaba y que los abocaban de lleno al fuego del infierno. Urbano II resolvió este trauma existencial ofreciendo una innovación teológica sin precedentes, al declarar que el viaje armado a Jerusalén no era solo una campaña militar, sino un acto supremo de penitencia. Por primera vez en la historia, el acto mismo de luchar y matar en una guerra santa perdonaba la totalidad de los pecados cometidos. Esta absolución total actuó como un bálsamo psicológico liberador para miles de hombres con las conciencias carcomidas por años de violencia y saqueos, convirtiendo la espada, que antes era el instrumento de su condenación, en la herramienta de su propia salvación. Todo este fervor se vio amplificado por una densa atmósfera de milenarismo, ya que a las puertas del año 1100 la mentalidad popular estaba dominada por la convicción de que el fin de los tiempos era inminente y que, para que Cristo regresara a la tierra a reinar, Jerusalén debía estar bajo el dominio de los fieles. Marchar hacia Oriente no era simplemente una campaña territorial, sino una purificación espiritual desesperada para prepararse ante el fin del mundo.
Una promesa del perdón divino que disolvió el miedo a la muerte y provocó que la multitud prorrumpiera en el famoso grito colectivo de «Dios lo quiere». El discurso de Clermont encendió una mecha que nadie en Europa fue capaz de contener, provocando que la histeria milenarista se saliera por completo de las manos de la propia Iglesia. Meses antes de que los grandes señores feudales y sus ejércitos profesionales terminaran de armarse, la llamada papal fue secuestrada por el fervor popular y por predicadores itinerantes como Pedro el Ermitaño. Fanático, descalzo y a lomos de un burro, Pedro recorrió los pueblos movilizando no a caballeros experimentados, sino a masas ingobernables de más de 40.000 campesinos, artesanos, ancianos, mujeres y niños. Era la cruzada de los pobres, un contingente humilde y hambriento, convencido de que la fe ciega bastaría para derribar las murallas del Islam. La travesía de estas masas populares rayaba en la locura y el surrealismo. A la columna de Pedro se sumaron otras bandas paralelas de fanáticos golpeadas por la superstición y el delirio místico. Cientos de estos cruzados germanos llegaron a seguir a un ganso y a una cabra a los que creían poseídos por el Espíritu Santo, convencidos de que los animales estaban divinamente guiados para indicarles el camino exacto. Sin embargo, este fervor ingenuo pronto mutó en una violencia aterradora. Convencidos de que debían purificar la tierra de infieles antes de pisar Jerusalén, estas turbas desataron su furia contra las comunidades judías de Renania y el Valle del Rin. En ciudades como Speyer, Worms, Maguncia y Colonia perpetraron matanzas sistemáticas, saquearon hogares y forzaron conversiones bajo amenaza de muerte, ejecutando lo que la historia recuerda como el primer gran pógromo de la Europa medieval. Transformados en una horda voraz que avanzaba dejando un rastro de saqueo y devastación por los Balcanes, la marea humana se plantó finalmente ante las puertas de Constantinopla. Un perplejo y horrorizado Alejo I Comneno contempló con espanto aquella masa indomable. No era el ejército de mercenarios profesionales que había solicitado, sino una plaga descontrolada que amenazaba con devorar los recursos de su propia capital. Desesperado por quitárselos de encima antes de que provocaran un levantamiento en la ciudad, el emperador bizantino tomó una decisión drástica. Fletó barcos a toda prisa y los trasladó al otro lado del Bósforo, desembarcándolos directamente en el territorio enemigo de Asia Menor. Apenas pisaron suelo turco, la realidad aplastó brutalmente el fanatismo. Sin disciplina, sin armamento adecuado y sin el menor sentido de la estrategia militar, la horda de campesinos se adentró a ciegas por las tierras del sultanato de Rum. En octubre de 1096, al salir de su campamento en Cibetot, en dirección a Nicea, los turcos selyúcidas les tendieron una emboscada letal en un estrecho valle. Llovieron miles de flechas sobre la multitud aterrorizada mientras la caballería musulmana cargaba sin piedad sobre las filas indefensas. La masacre fue absoluta. En cuestión de horas, decenas de miles de cruzados populares fueron masacrados, dejando la tierra cubierta por una montaña de cadáveres en descomposición. El primer intento de liberar Tierra Santa se había convertido en un espantoso baño de sangre. Y el sueño de la cruzada de los pobres quedaba exterminado de un solo golpe. Sin embargo, esto solo era el prólogo de la tormenta. Mientras las cenizas de Cibetot aún humeaban, a través de los Alpes y los caminos de Europa avanzaba algo radicalmente distinto. Miles de caballeros profesionales cubiertos de cota de malla. Los verdaderos monstruos de acero europeos acababan de armarse para marchar hacia Oriente. Pero esa brutal historia la veremos en la segunda parte.